¿Es esta la parábola más difícil de interpretar? Para muchos lo es. ¿Es este mayordomo bueno o es malo? ¿Está Jesús aprobando la sagacidad de este mayordomo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir al respecto? ¿Cómo debemos usar también nuestras riquezas? ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Estas y otras preguntas las vamos a resolver en este estudio bíblico. Bienvenido a la parábola del mayordomo infiel. Lo primero que vemos es que de las 40 parábolas que son contadas por el Señor Jesucristo en los Evangelios, alrededor de un tercio, la tercera parte de ellas tenían que ver con la manera de manejar el dinero, tenían que ver con asuntos económicos. Las Escrituras nos dan a conocer tanto las maneras buenas como las malas de obtener dinero. En cuanto a cuáles son las maneras correctas y lícitas de obtener el dinero, Proverbios 14, versículo 23, nos dice que es por medio del trabajo. También nos dice que aquellos que no quieran trabajar, pues tampoco deberían comer. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, es lo que Pablo le dice a la iglesia. También hay una segunda manera de obtener de manera correcta nuestro sustento y el dinero, y es a través de ahorrando para el futuro. En Proverbios 21 y en Proverbios 30, Salomón dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo malgasta y todo lo disipa. En tercer lugar, el dinero se puede conseguir a través de evaluar de una manera adecuada nuestros propios recursos y planificar para el futuro de una manera sabia. En Proverbios 27, Salomón advierte: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, de tus negocios, de tus bienes, de tus posesiones, de tus cuentas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Vemos también que hay una cuarta forma en la que podemos obtener este dinero de una manera lícita, que es a través de las ofrendas o a través de las donaciones. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, lo vemos también en la historia de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, lo vemos también en Corintios, lo vemos también en las diferentes cartas del Nuevo Testamento. Ahora, hay otra manera errónea, ilícita, no correcta, moralmente mala de conseguir también el dinero, conseguir incluso estas posesiones. Una sería a través de robar directamente. Ya en Éxodo 20 se nos dice no robarás. Otra puede ser a través de defraudar, como en el Salmo 37, en Oseas 12, en Amós 8 o en Miqueas 6 se nos dice que es a través del fraude y del engaño. Otra manera sería a través de cobrar intereses exorbitantes en préstamos que hemos hecho, es decir, hacer usura, y queda denunciado en Éxodo 22 o en Levítico 25, en Nehemías 5 o en el Salmo 15, Proverbios 28. También a través de la retención a otros de lo que se le debe, es decir, tú tienes una deuda y no estás pagando tu deuda, es una manera de defraudar, es una manera de enriquecerte o tener ciertos ingresos y ciertas posesiones simplemente porque no estás cumpliendo con tus obligaciones y responsabilidades de las deudas que has contraído, o a través del juego, del azar, cuando ponemos nuestra fe de manera necia en estos juegos del azar y no en la provisión o en el cuidado o en la providencia divina. Así que la Biblia revela tanto la manera correcta como la incorrecta, la manera apropiada como inapropiada de obtener y de valorar también el dinero. Y cuáles deben ser las actitudes y las conductas correctas, apropiadas, que agradan al Señor. La primera es que nosotros debemos trabajar para ganar nuestro pan diario, y debemos trabajar para nuestro propio mantenimiento, nuestro propio sostén. En segundo lugar, para el sostén, obviamente, de nuestra familia, como dice en 1 Timoteo 5. También para el sostenimiento de la iglesia, como hemos visto en Hechos, cuando se repartían
y traían los bienes ante a los apóstoles para repartirlo para aquellos que tenían necesidad, o en Corintios cuando se nos dice que apartemos semanalmente conforme el Señor nos haya prosperado. Y también en Filipenses 4, cómo debemos, o en Corintios, esas ofrendas que se daban de unas iglesias incluso a otras iglesias para su provisión. Así que debemos también trabajar para el sostenimiento fiel, responsable de la comunidad de fe, la iglesia, y también para suplir la necesidad de los necesitados, como hemos visto. Así que, más allá de todos estos aspectos, llega el momento para volver a esta parábola. Y aquí vemos, lo primero que debemos entender es que Jesús no le está dirigiendo esta parábola a los fariseos como le dirigió las 3 parábolas anteriores. Recordemos la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y de este hijo pródigo también perdido. Ahora hemos leído que Jesús le dirige la parábola a sus discípulos. Aunque por allí vemos que en el versículo 14, Lucas 16, los fariseos estaban presentes, pero ahora el mensaje de esta parábola ya no es un mensaje evangelístico en el que Jesús está hablando acerca de la gracia y del amor de Dios, de esa búsqueda del buen pastor, de esta mujer que ha perdido ese dracma, o de la búsqueda del padre diariamente esperando el regreso de su hijo. No, podríamos decir que ahora el contexto es distinto, no tiene que ver con el evangelismo, con la gracia, la fe, la salvación de las personas, sino tiene que ver con nuestra mayordomía, tiene que ver con nuestro discipulado. Y aquí Jesús lo que vemos es que crea también una historia magistral. Nos habla de un hombre rico, suficientemente rico para tener un mayordomo en el que había delegado todos estos asuntos, si no todos los bienes de su casa, por lo menos los asuntos que tenían que ver con las cuestiones agrícolas, con las cuestiones del campo y con esos negocios. Y vemos que el dueño, el amo, el señor, recibe unas noticias de que este mayordomo infiel no está haciendo bien, no está gestionando bien los negocios. Dice que la palabra dice que fue acusado, en griego es diábalo, y de ahí sale la palabra calumniar, blasfemar, difamar, mejor dicho, delatar. De ahí obtenemos obviamente la palabra diablo, que significa acusar, presentar cargos con una actitud y con una intención muy hostil y de destrucción. Así que entonces llama al mayordomo y le dice: mira, he oído de esto de ti, no vas a ser más mi mayordomo, quedas despedido, y lo siguiente que tienes que hacer es hacer cuentas y presentarme el balance de todas las cuentas, de cómo están todos estos negocios, de cómo están las deudas, los cobros, los pagos y demás. Así que en este momento, este mayordomo dice: ¿qué es lo que voy a hacer? Cavar no puedo, por mi edad, por el esfuerzo físico. Pedir o mendigar me da vergüenza. Y dice: ya sé qué es lo que voy a hacer al respecto. Voy a obrar de tal manera para ganarme ciertas alianzas y ciertas amistades. Debemos entender que en aquel tiempo y en aquella cultura, cuando tú hacías un favor a alguien, esa persona estaba en deuda contigo. El apóstol Pablo lo dice: cuando yo he recibido esta gracia de parte de Dios, estoy en deuda, soy deudor del Señor. He recibido esta gracia de parte del Señor y de alguna manera ya mi vida, por gratitud, le pertenece al Señor, y esté en deuda para con el Señor, para predicar el Evangelio y también extender esta gracia que he recibido también a todos aquellos que están a mi alrededor. Así que este mayordomo infiel, bribón, malversador, pero al mismo tiempo sagaz, prudente o inteligente, lo que dice es que voy a hacer favores para que
el día de mañana esas personas estén en deuda conmigo y yo los pueda cobrar, para que cuando salga del trabajo de este señor yo pueda ir a otros lugares y encontrar ese favor, esa gracia o ese sustento, o tenga las puertas abiertas. En el libro de R.T. Kendall, cuando él habla acerca de las parábolas y la interpretación, en cuanto al estudio de esta palabra, él cuenta esta historia que me gustaría referir en este estudio. Dice que en el siglo pasado Henry Ford fue desde los Estados Unidos, desde Detroit, Michigan, fue a Dublín, Irlanda, porque quería rastrear sus antepasados. Así que él estaba en una misión pues, para buscar información, y se encontró allí en Dublín una persona que estaba recogiendo fondos para un asilo de ancianos. Y fue a verlo, este recaudador que estaba levantando fondos, y le pidió a Henry Ford que si podía donar una cantidad de $1000 para construir esta residencia. Y Henry Ford lo aceptó, le giró entonces un cheque por valor de $1000. En aquel entonces, imaginaros lo que suponía. Y en el periódico al día siguiente apareció un artículo diciendo que el gran Henry Ford de los Estados Unidos había contribuido no con $1000, sino con $50,000 para el asilo de ancianos. Así que al día siguiente el mismo astuto recaudador y levantador de fondos fue a verlo y le dijo, mire, señor Henry Ford, usted bien puede darme otros $49,000, o yo puedo ir al periódico y decir, no, perdón, ha habido una equivocación. Henry Ford solamente donó $1000. La actitud y la decisión de Henry Ford fue donar $49,000 más para el asilo, pero añadió una condición, y la condición era que en la entrada de este asilo y residencia de ancianos hubiese un lema bíblico que dijera, fui forastero y me dieron alojamiento. R.T. Kendall dice que esta historia refleja muy bien el espíritu y la intención de la actitud de este mayordomo infiel, sagaz, astuto, en la que el recaudador o el que estaba levantando fondos gana, porque ganó 50,000 dólares, perdón. También los ancianos ganaron. ¿Por qué? Pues porque iban a tener su residencia, iban a tener su asilo, iban a tener su local para poder vivir de una manera digna. Y también la sociedad ganó en general, porque el pueblo y la comunidad iba a tener este asilo. Y también Henry Ford ganó la alabanza y ganó la buena fama y la buena reputación y la buena estima por su generosidad y por su bondad. Así que vemos que Jesús alaba esta manera de actuar. Jesús no está alabando el hecho de que fuera infiel o el hecho de que fuera un mal mayordomo, para nada, pero está alabando la sagacidad. Y en cuanto a lo que realmente ocurre en la quita de esta deuda, tenemos muchas interpretaciones. Volviendo a R.T. Kendall, él dirá que probablemente lo que hizo este mayordomo infiel fue negociar con estos deudores y decir que si había un pronto pago, pues habría también una reducción de la deuda, y de esta manera todo el mundo ganaría. Ganarían los deudores porque se reduciría su deuda, ganaría también el señor o el amo porque tendría muchos ingresos, tendría ya mucho efectivo que entraría directamente, y ganaría también este mayordomo infiel, porque si finalmente su amo lo despedía, pues tendría muchos amigos donde podría ir, de alguna manera tendría puertas abiertas para continuar con su vida. Hay otros autores, por ejemplo, Antonio Cruz, también en su libro acerca de la explicación de las parábolas, que lo que nos dice es que lo que realmente este mayordomo estaba haciendo no era robarle
a su señor, ni siquiera disminuir de la deuda real que estas personas tenían, sino que estaba renunciando a las comisiones que muchas veces oscilaban entre el 20 o el 50% de la deuda real. Así que este mayordomo, infiel, sagaz, astuto, estaba diciendo: mira, voy a reducir la deuda, no le voy a quitar el capital que se le debe al amo. Lo que voy a hacer es que me voy a quitar a mí mismo mis ganancias, voy a renunciar a esos intereses. Así que de esta manera todo el mundo va a ganar. El amo ganará porque tendrá su deuda pagada, yo ganaré porque voy a hacer favores que el día de mañana voy a poder cobrar, y estos deudores van a ganar porque en lugar de tener que pagar 100 barriles de aceite van a ser 50, o en lugar de pagar 100 medidas de trigo solamente van a tener que pagar 80 y tendré las puertas abiertas. La respuesta que sorprende a todo el mundo es que Jesús alaba la actitud. Y repetimos, la actitud, no el hecho. No sabemos realmente qué es lo que ocurre, pero independientemente de qué es lo que estuviera ocurriendo, Jesús alaba, ya sea que hiciera bien o que hiciera mal, este mayordomo alaba la actitud, no el hecho, repito, en sí. Y muchos autores clásicos lo que se refieren es que Jesús lo que quería enseñar era lo siguiente: si estas personas son capaces de ser diligentes, ser sabios, buscar el bienestar de todo el mundo, de su amo, de sí mismo y de las personas que son deudores, si estas personas tienen la capacidad, la creatividad, la inteligencia, la sabiduría para hacer algo que pueda resultar en el bien de todo el mundo, cuánto más nosotros que somos cristianos deberíamos usar de esa sagacidad, de esa inteligencia, de esa sabiduría, de esas iniciativas para traer un beneficio a todo el mundo en términos espirituales. Primeramente a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. En segundo lugar a nosotros mismos, al ser buenos mayordomos que estamos multiplicando los talentos y los bienes que se nos han confiado, ese depósito que hemos recibido, y por supuesto el beneficio de las personas que nos van a oír y que están a nuestro alrededor, ya sea que se vayan a salvar por primera vez y a alcanzar la salvación, o si ya son creyentes, porque se van a ser edificados y bendecidos dentro del seno de la iglesia. Y esto es muy típico en el pensamiento de aquella época. De hecho, lo encontramos en más lugares en el Nuevo Testamento. Encontramos esos pasajes que se nos dicen: oye, si antes servíamos a los ídolos y a estos dioses falsos de una manera en la que nos entregábamos a ellos, ¿cuánto más debemos servir ahora al Dios verdadero con todo nuestro corazón y todo nuestro ser y todo lo que somos y todo lo que tenemos y hacemos? En Romanos 6 se nos dice, es la misma lógica de pensamiento, es muy común en aquel entonces. Jesús lo estaba haciendo de una manera en la que las personas lo entendían muy bien. Y Pablo en Romanos 6 dice: a ver, si nosotros antes de conocer al Señor usábamos nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, como instrumentos de injusticia, de impiedad, cuánto más ahora que ya no pertenecemos al diablo, que ya no pertenecemos a las tinieblas, que ya no pertenecemos al pecado, cuánto más ahora debemos usar, que somos salvos, debemos usar nuestros cuerpos, nuestras vidas como instrumentos de bien, como instrumentos de santidad, como instrumentos de justicia, como instrumentos que glorifiquen al Señor. Y es lo que Jesús quería dejar muy claro, porque cuando seguimos avanzando un poquito más, vemos que Jesús en la aplicación está solapando esas dos realidades, la realidad terrenal, pero está ya mezclando que de una primera lectura puede ser confusa, pero cuando entendemos lo que acabo de explicar y entendemos que Él está tomando una realidad injusta, natural, diciendo: si estas personas que son malas son capaces de hacer algo bueno y tener estas actitudes
que buscan el bien de todo el mundo, cuanto más nosotros que somos cristianos, utilizando buenos medios, deberíamos buscar la gloria de Dios, deberíamos buscar la salvación y la bendición de las personas que no están a nuestro alrededor y nuestro propio bienestar, es decir, a través de ejercer una buena mayordomía responsable y fiel. Y Jesús, en la aplicación del versículo 9 al 13, Jesús, vamos a ver cómo Él está solapando estas dos realidades, lo terrenal, que es imperfecto, injusto, pero con aquello que es espiritual y eterno, que es justo, como he dicho, que es eterno y que es perfecto. Jesús dice en el versículo 9, y vuelvo a leer: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, entendiendo injustas que pertenece a este sistema caído, finito, limitado, imperfecto y pecaminosa. ¿Para qué? Dice, para que cuando estas falten, es decir, para que cuando estas riquezas ya no estén, cuando este siglo haya pasado, cuando este sistema haya pasado, dice, cuando ya no estén estas riquezas y cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Sí, aquí Jesús está hablando, es decir, debemos negociar esos talentos, esas riquezas espirituales que tenemos para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio y para establecer esas relaciones y esas amistades, esas comuniones y esas conexiones que tengan que ver con lo eterno, con esas moradas eternas. Y Jesús sigue diciendo, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho lo va a hacer. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto también lo será. Dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os va a poder confiar lo verdadero? Aquí vuelve a mezclar ese ámbito y ese plano que se solapan y se contrastan al mismo tiempo. Dice, si en las riquezas injustas, las terrenales, las materiales, las de este siglo, no fuisteis fieles, dice, si en lo material, dice, si al hermano, como diría Juan, al hermano que tú ves y que puedes tocar, no amas, dice, cuánto menos podrás amar a quien no ves. Y si en lo material no podemos ser físico, ¿cómo seremos en lo espiritual? No podemos ser fieles, ¿cuánto menos seremos fieles también en esos aspectos y en esa mayordomía y en esos bienes espirituales? Y aquí, como decía, vuelve a solapar y a mezclar. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo verdadero? Hablando de ese plano espiritual y celestial eterno. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿y de quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, termina la aplicación de esta parábola, puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En esta aplicación Jesús nos está enseñando, y quiero concluir este estudio, esta parábola, cuál debe ser la actitud de los creyentes, número uno, hacia el dinero. En segundo lugar, cuál debe ser nuestra actitud en cuanto al dinero y nuestra relación con los demás. Y en tercer lugar, cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero y nuestra relación con Dios. Así que ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Llamadas así, como hemos dicho, porque pertenecen a este mundo injusto, temporal y pasajero. Los incrédulos, al igual que el mayordomo malo de esta parábola, usan el dinero para comprar, obtener amigos, conexiones o relaciones terrenales. Los creyentes deberíamos usar el dinero, nuestras posesiones, nuestras riquezas, nuestros dones y nuestros talentos, es decir, todo lo que somos, tenemos y hacemos, para comprar, hacer conexiones, amistades, en otras palabras, evangelizar, predicar, hacer la obra de la evangelización y de la predicación, para tener esas amistades y esas conexiones eternas y celestiales en las que podremos estar en esas moradas, como Jesús decía, eternas. Las riquezas injustas, al ser un elemento que la sociedad caída experimenta, no pueden durar más allá de esta vida actual. Por eso Jesús dice, cuando ya no estén, cuando falten estas riquezas. Así que los
los verdaderos creyentes debemos predicar el Evangelio para que cuando este siglo material haya pasado, tengamos esos amigos de la familia, esos amigos creyentes que hemos ganado y que hemos, a la hora de invertir todas nuestras posesiones, nuestros bienes y nuestros recursos, puedan darnos la bienvenida y podamos celebrar en las moradas eternas juntamente con el Señor en los cielos. Cristo nos exhorta a hacer esas inversiones, ¿de acuerdo?, eternas. Jesús dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que lo es en lo muy poco y es injusto en lo muy poco, también en lo mucho será injusto. Algunos afirman que si tuvieran más dinero darían más, pero la verdad es que es el carácter y no las circunstancias lo que determina la fidelidad y la generosidad. Normalmente solemos decir, el que empieza a decir no doy porque no tengo, termina diciendo no tengo porque no doy. Es una cuestión de carácter, es una cuestión de generosidad, es una cuestión de gratitud, es una cuestión de fidelidad la que determina si vamos a invertir nuestras riquezas de una manera justa para la gloria de Dios, para el alcance y la salvación de los perdidos y para el sostenimiento también de la Iglesia. Es una cuestión de carácter y debemos ser fieles en lo poco para que podamos recibir también más y ser fiel en aquellas cosas en la medida que Dios va viendo que vamos creciendo en esa madurez, en esa integridad y en esa fidelidad, en esa mayordomía. Se nos van dando y se nos van confiando mayores bienes y mayores responsabilidades. Y en cuanto, por último, en cuanto a la actitud del creyente, que el creyente debe tener en cuanto a las riquezas y su relación con Dios, pues vemos que no se puede servir a dos señores. La palabra servir viene de la raíz doulos, esclavo. No podemos estar esclavos o ser esclavos, ¿de acuerdo? O poseídos por las bienes o los bienes materiales. Se suele decir que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. El dinero puede servir para muchas cosas si actúa y cumple el rol y la función de siervo, pero si se enseñorea de nuestras vidas, se convierte en un tirano. Ya Juan Calvino lo señala y dice en su comentario acerca del pasaje de Mateo 6, dice: donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Concluyendo, el Señor nos está diciendo, si las personas injustas y caídas, malas, infieles, pueden con las riquezas injustas de este sistema temporal y caído, pueden hacer cosas buenas y pueden actuar con sagacidad, ¿cuánto más nosotros deberíamos usar nuestros recursos? Es decir, lo que somos, los talentos recibidos, lo que hacemos, nuestras actividades, lo que tenemos, nuestras posesiones, para esos fines eternos que, número uno, glorifican a Dios, número dos, sirven para extender el reino de Dios y para que personas a través de la predicación del Evangelio puedan alcanzar la salvación, y en tercer lugar sirven para el sostenimiento ya no tanto de nuestra, obviamente que lo es, de nuestra familia biológica, pero ahora estamos hablando también en términos de nuestra familia en la fe. Jesús dice, aquí tenemos que sacar una grandísima lección, y esta actitud, como hemos leído en Romanos, o hemos dicho en Romanos 6, si antes de conocer a Cristo estábamos dedicados en cuerpo, alma y espíritu a las cuestiones del mundo y de las tinieblas y del pecado, cuanto más deberíamos actuar con sagacidad, con inteligencia, para glorificar a Dios, para salvar a los perdidos y para sostener a la familia de la fe. Hasta aquí este estudio el día de hoy. Nos emplazamos para la semana que viene. Por favor, si no estás suscrito al canal, suscríbete, eso nos ayuda mucho.
Y dale like al vídeo, compártelo con tus contactos y que el Señor te bendiga. Nos vemos la semana que viene.